Hola, nuestro equipo está conformado por Miranda Alejandra y Perla Alejandra, y les vamos a hablar sobre la violencia contra las mujeres. La violencia contra la mujer es parte de la historia de la humanidad. No existe sociedad que no esté cargada con misoginia y violencia contra las mujeres. Pasaron muchos años para que esta conducta se tomara como violación a los derechos de las mujeres, que se dieran cuenta que no es correcto violentar a alguien solo por su sexo, por sus creencias machistas que llevan cargados desde hace bastantes generaciones. El 20 de diciembre de 1993 fue la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que fue aprobada en la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Para el 23 de febrero de 1994 se publicó el primer documento internacional que aborda este tipo de violencia. La violencia contra la mujer es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. Gran parte de la violencia es perpetrada por hombres, independientemente de la edad o sexo de las víctimas. Lo más importante aquí es el hecho de que la violencia sufrida por las mujeres y las niñas procede de hombres a quienes conocen y se produce dentro del llamado puerto seguro, del hogar y la familia. La respuesta de la sociedad a las distintas formas de violencia también varía, así como todos coinciden en que la violencia callejera es un crimen, creen legítimamente la intervención del Estado. Son muchos los gobiernos que dudan cuando se trata de actuar e incluso legislar contra la violencia doméstica. A la mujer no se le maltrata por ser madre, novia o ama de casa, sino por ser mujer. Por ello es importante delimitar conceptualmente la violencia que se ejerce sobre la mujer, ya que al dominarse incorrectamente, por ejemplo como violencia doméstica o violencia familiar, se trata se está relacionando solo con un ambiente concreto, el familiar o el doméstico, y de ahí se puede pasar con relativa facilidad al delimitarlo a determinados tipos de familia, a ciertas circunstancias, a algunos hombres que son enfermos, alcohólicos o especialmente violentos, o también a las mujeres que los provocan. La violencia contra la mujer es un problema complejo y multidimensional. Existen factores individuales y familiares y sociales que sitúan a la mujer ante el riesgo de sufrir actos violentos o, por el contrario, ayudan a reducir este riesgo. La violencia contra la mujer está involucrada en las normas sociales y culturales que perpetúan la desigualdad entre las mujeres y los hombres, y que perdonan e incluso favorecen la discriminación contra la mujer, incluyendo el castigo por parte de los hombres y otras personas. Continuar, estábamos diciendo que la violencia contra la mujer se involucra en las normas tanto sociales como culturales que perpetúan la desigualdad entre hombres y mujeres y que perdonan, incluso llegan a favorecer, promocionar e incluso normalizar el castigo contra las mujeres por parte de los hombres o por otras personas. Bueno, la violencia es uno de los elementos de un sistema de subordinación de la mujer. ¿A qué nos referimos con subordinación? La subordinación es, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos para alguien, es nuestro jefe, nosotros somos sus subordinados. Entonces, como somos sus subordinados, estamos dependiendo de lo que esta persona llegue a decir para seguir haciendo nuestro trabajo, ya que la subordinación es cuando una persona o una cosa depende de otras personas o de otras cosas para seguir haciendo su función. Entonces, si decimos que es un sistema de subordinación de la mujer, es que este está a través de las normas sociales que establecen el lugar y la conducta. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando quieren subordinar a la mujer en el lugar, podría ser de que tu lugar solo es en la casa, tu lugar solo es con tus hijos, con tu esposo, tu pareja, cocina, limpiar, etcétera. Aunque hay mujeres que optan por hacer estas prácticas con su total decisión y no tiene nada de malo. Cualquier decisión que se tome por parte de una persona es completamente válida. Pero esto, cuando te lo quieren ya subordinar o adoctrinar, ya esto entra en un tipo de violencia contra la mujer. En la conducta, por ejemplo, cuando anteriormente a la mujer no se le dejaba votar, no se le dejaba estudiar, no teníamos el derecho de hacer ninguna de estas dos cosas,
O por ejemplo cuando dicen que una señorita no debería decir malas palabras, una señorita no debería de salir de noche, una señorita no se viste así, una señorita no debe de beber, fumar, etcétera, o mujer, vaya. Cuando se le quiere subordinar o adoctrinar a una persona a hacer ciertas cosas. Es importante señalar que las ideologías tradicionales refuerzan la dependencia económica de la mujer con respecto al hombre. ¿A qué nos referimos con esto? Tenemos la cultura de cásate con alguien para que te mantenga, para que tú, ahí te están diciendo que te cases con alguien para tú depender económicamente de esta persona. O igual cuando se ejerce la violencia económica contra la mujer, que es cuando se le quita su fuente de ingresos o su dinero para limitarla económicamente, así afectando su autonomía. Los conceptos sobre su papel en el hogar, cuando dicen que, retomando, que una mujer solo pertenece a la casa para servir, etcétera, o estos insultos en redes sociales que se ven, de vete a la cocina, ahí perteneces, hazme un sándwich, etcétera, que lo hacen en forma de burla o chiste. Sin embargo, es una forma de violencia y es la forma de violencia simbólica, que representa los chistes, los refranes, canciones, etcétera. En un momento más vamos a ver estos. Bueno, y continuando, la inferioridad social y la forma en que estas ideologías se transmiten a través de la práctica biomédica. La inferioridad social, cuando por ejemplo dicen que somos el sexo débil, déjala porque es mujer, peleas como vieja, no chilles como vieja, cuando alguien maneja mal tenías que ser vieja, etc. Bueno, aquí ¿qué nos están diciendo? Que las mujeres básicamente están queriendo decir que las mujeres hacen todo mal, que son un ser inferior. En la práctica biomédica también se ve, por ejemplo, cuando dicen que la enfermería es una carrera solo para mujeres, o cuando una mujer en la práctica biomédica o en todas también se ve de que yo no sé por qué llegaste a este puesto, sí, nada, porque estás guapa, o quién sabe qué habrás hecho. Esta también es una forma de violencia contra la mujer. Bueno, se identifica la influencia de las costumbres sociales y culturales que tenemos arraigadas por tradición de generación en generación, que se trata de relaciones entre los géneros en la aceptación, promoción e incluso normalización de la violencia contra la mujer. La influencia de las costumbres sociales y culturales. Aquí de todas estas creencias que nos han arraigado por años en la cultura. Cuando te dicen, por ejemplo, de si te pegas porque te quiere, es porque algo hiciste mal, es por tu bien, tú tuviste la culpa. Esta situación de revictimizar a la persona por una situación de abuso, violencia, es algo que tenemos muy, muy arraigado nosotros, y en la televisión mexicana igual se ve, en el maltrato, o cuando les dicen, pues si no te hace caso, dale unos golpes, etcétera. Todo esto se ve reflejado en incluso varios programas de televisión. Y esto, claro, que se trata de relaciones entre los géneros de la aceptación, promoción e incluso la normalización de la violencia contra la mujer, cuando te dicen, pues es que si no te cela es porque no te ama, si no te prohíbe es porque no te ama. Ahí están intentando normalizando a través de la romantización de la violencia, cosa que todos tenemos muy arraigada desde hace años, y es una situación completamente equívoca, ya que no hay justificación para ningún tipo de violencia contra la mujer o contra alguna persona. Este fenómeno afecta a las mujeres en todos los ámbitos posibles de su vida. Afecta desde la autonomía, su productividad y la capacidad de cuidar de sí misma y de los suyos. Afecta desde luego su calidad de vida. Todos estos aspectos engloban lo de la calidad de vida, ya que si sufres una situación de violencia, obviamente va a afectar tanto tu salud física, tu salud mental, tu autonomía, tu propio autoconcepto, etc. Entonces de aquí comienza a afectar todas las esferas de tu vida. Porque decimos que la autonomía, por ejemplo, anteriormente dije de cuando le quitan el dinero a la mujer, o incluso se ve cuando le pagan poco, menor que un hombre, incluso si el trabajo es completamente el mismo o es igual, se ve la brecha salarial que es menor a la de un hombre. Entonces esto afecta su autonomía, ya que si le estás limitando económicamente, esto va a afectar a que ella vaya forjándose sus propias cosas por sí sola. La productividad. Hay mujeres que después de pasar por este tipo de situaciones
ya no vuelven a ser como lo eran antes, obviamente, ya sea en el ámbito laboral, social, etcétera. Su productividad sí decrementa un poco. La capacidad de cuidar de sí mismas y de los suyos. Tal existe el trastorno de estrés postraumático, que es una de las consecuencias en la violencia contra la mujer, donde no pueden ya estar tranquilas, ya no pueden ni siquiera querer cuidar de los suyos por esta situación de violencia después de vivirla. Y claro, durante se vive esta ya toda su productividad y la capacidad de cuidar de sí mismas carece ya por esta situación y afecta pues todas las esferas de salud y claro su calidad de vida. Influye de manera determinante de los sentimientos de amor propio, ya que por la revictimización de fue tu culpa, ellas también se le empiezan a creer de que sí fue mi culpa, ya no soy valiosa. Incluso si hay personas que comentan esto después de vivir una situación de violencia, de ya no soy valiosa, ya no es lo mismo, ya nadie me va a querer, etcétera, ya no me quiero, o sea, de que ni siquiera se aman a sí mismas. Y hay veces en las que por eso no quieren salir de ahí, porque es tanto el miedo y es tanto el poco amor propio que les están haciendo fomentar, y es por eso de que ya no, a veces ya no quieren salir de esa situación. La autonomía, como lo dijimos, la capacidad para sentir y actuar con independencia y capacidad como mujer. Les cambia el mundo de una manera increíble después de esta situación, porque se encuentran en un nivel altísimo de vulnerabilidad las mujeres en esta situación. Y bueno, aquí nos referimos a que no solo afecta la salud mental, sino también la física, porque aumenta el riesgo frente a una gama de resultados sanitarios negativos, tal y como es las enfermedades de transmisión sexual, después de algún abuso, de violencia sexual, etcétera, los abortos, abuso de sustancias nocivas tales como el alcohol y las drogas, etcétera. Y bueno, y también afectan mentalmente porque se diversan distintos trastornos, distintas afecciones emocionales como la ansiedad, la depresión, trastorno de estrés postraumático, como lo diríamos, y estos se engloban ya que su capacidad de autocuidado, autoconcepto se deterioran por completo y van de la mano, ya que una afecta a la otra y viceversa, ¿ok? Y la siguiente consecuencia es ser víctima de un feminicidio o puede ser un suicidio, de que esa persona llegue a cometer suicidio o sea víctima de un feminicidio. ¿Qué es el feminicidio? Es el asesinato de una mujer por razón de su sexo, es la definición es la definición universal de feminicidio. Sin embargo, algunas otras autoras han optado por definir el feminicidio como la consecuencia de estructuras de poder de un sistema patriarcal. Y pues hay que tener en cuenta que una amplia cantidad de estudios empíricos han diferenciado lo que es un homicidio de un feminicidio, ya sea por el contexto y obviamente por esta situación de género, de que el feminicidio es la razón por la que se asesina a una mujer solo por razón de su sexo o del sexo, que es el sexo de la mujer. Okay. Que las mujeres sean asesinadas por sus parejas, familiares o incluso por desconocidos, mientras que la mayor proporción de los hombres lo hacen en un contexto muy distinto, que generalmente se relacionan con la delincuencia, violencia, tales como riñas, delincuencia organizada, por estos aspectos de narcotráfico, etcétera, o incluso accidentes. Eso es lo que pasa en los homicidios. Los homicidios solo es por la razón de ser mujer. Tal y como es el ejemplo del monstruo de Ecatepec, él es un feminicida que en sus declaraciones dijo que él mataba a las mujeres por placer, porque él las odiaba, básicamente lo dijo, y él prefería que sus perros respiraran el oxígeno, que prefería que sus perros vivieran a que una mujer viviera. Él decía que las odiaba y que ya no podía seguir permitiendo que las mujeres siguieran respirando su mismo aire, que sentía un poco más de empatía por sus perros. Entonces de ahí parte, con ese ejemplo está sumamente claro lo que es el feminicidio y de qué se diferencia del homicidio. Y por esto el feminicidio es un fenómeno social particular del homicidio. Y bueno, cuando hablamos de la violencia, se habla de poder. ¿Y por qué de poder?
ya que la violencia, como lo dije anteriormente, se trata de un adoctrinamiento y el adoctrinamiento es claro que se relaciona con el poder y con la disciplina. Y pues la violencia es una herramienta del adoctrinamiento y en la violencia contra la mujer se habla del sistema patriarcal que busca el adoctrinamiento de las mujeres, ya sea desde la humillación, la manipulación, las restricciones, etcétera. Ahí es una forma de adoctrinar y de poder y obviamente de disciplinar de una manera errónea, ya que estás interfiriendo con la libertad de una persona, tanto sea su libertad de pensar, de decidir y de hacer lo que esta persona crea que es bueno para ella o lo que le gusta. Ok. Esto viene desde hace tiempo atrás por la cultura heteropatriarcal en la que hemos estado viviendo año tras año. ¿Qué es la cultura heteropatriarcal? Claro, es el ejemplo de si una mujer vive su sexualidad libremente y como ella lo decide, comienzan a denigrarla, comienzan a llamarle nombres, comienzan a insultarla, etc. Sin embargo, cuando un hombre lo hace, nadie le dice nada o incluso algunos lo veneran. Entonces esta es un poco de la cultura heteropatriarcal. La violencia contra las mujeres es la expresión brutal de la discriminación de género. Tiene su origen en el espacio doméstico y se proyecta a la esfera pública. ¿La discriminación de género qué es? La discriminación, para empezar, es aquella acción por la cual tú quieres privar o obstruir un derecho de una persona sin razón objetiva, puede ser con o sin intención, sin alguna parcialidad, pero sin embargo que tú la estás llevando a cabo. Entonces, aquí también se deriva la discriminación de género. ¿Y por qué decimos que tiene su origen en el espacio doméstico? Porque sí, porque sabemos que la educación comienza en la casa. Entonces, si una persona que está viendo todos estos ambientes de violencia contra la mujer es lo que va a aprender y es lo que va a aprender a normalizar él mismo y es lo que se va a llevar a ejecutar contra otras personas, en este caso las mujeres. Entonces comienza en el aspecto doméstico, cuando él comienza a verlo, a aprenderlo, a normalizarlo, a llevarlo a cabo y lo sigue llevando a cabo en la esfera pública, ya cuando sale de la casa y empieza a violentar a otras personas. Por ejemplo, un niño que mira estas situaciones de maltrato, va a la escuela y comienza a pegar a sus compañeritas, ahí ya se está reflejando que sale del dominio del espacio doméstico y ya se va a la esfera pública. Entonces de aquí es ya cuando estamos hablando de los orígenes de la violencia contra la mujer. Y bueno, para continuar con este tema de la violencia contra la mujer, se ha dicho anteriormente y queremos recalcar que no, la violencia física no es la única que se perpetúa en contra de la mujer. Hay muchísimas otras violencias y aquí se las vamos a mostrar, empezando por la violencia económica, que corresponde a cualquier acción o acciones que sean directas o mediante la ley que busquen una pérdida de recursos económicos o patrimoniales mediante la limitación. Este tipo de violencia contra las mujeres es de las más comunes, incluso en países con alto índice de desarrollo humano. Estos, por ejemplo, es cuando la mujer no puede tener propiedades o hacer uso de su dinero o de sus derechos patrimoniales, por ejemplo, cuando les quitan el dinero, les bajan el sueldo, etc. Incluye todo tipo de acto que genere limitaciones económicas con la intención de controlar el dinero o privar de medios económicos para vivir de forma autónoma. Continuando, tenemos la violencia laboral, que se presenta en muchos países donde se dificulta el acceso de mujeres a puestos de responsabilidad laboral o se les complica en su desarrollo de la empresa o estabilidad por el hecho de ser mujer. Es uno de los más comunes también y unos de los ejemplos son el no contratar mujeres, que no se tenga el mismo salario mujeres y hombres en puestos idénticos, o los despidos o que no las contraten porque están embarazadas, que les digan no te voy a contratar porque eventualmente te vas a embarazar y te vas a ir, etc. Al mismo nivel que la violencia laboral, trabajamos con la violencia institucional, que es aquella mediante la que funcionarios o autoridades dificultan, retrasan o impiden el acceso a la vida pública, adhesión a ciertas políticas e incluso la posibilidad de que las personas ejerzan sus derechos. La violencia psicológica se da en todos los tipos de contextos. Si bien la casa, pareja y familia suelen ser de los más comunes, consiste en cualquier acción que sintamos que nos degrada como personas o tratar de controlar nuestras acciones o decisiones.
Este tipo de violencia contra las mujeres no tiene por qué alcanzar el hostigamiento o la humillación. Se manifiesta como acoso, restricción, humillación, manipulación o aislamiento que produce daños emocionales y perjudica el desarrollo personal de las mujeres, provocando problemas emocionales y psicológicos que muchas veces han llevado a mujeres al suicidio. Comienza, por ejemplo, con la restricción de no te pongas esta ropa, no te ves bien, etcétera. Y bueno, la violencia psicológica suele ser la pauta hacia otros tipos de violencia, como la física o la sexual. Como ustedes saben, contamos con un violentómetro, se había dicho anteriormente, y este violentómetro empieza con esto, con la violencia psicológica, ya sean insultos, hostigamientos, restricciones, etcétera. Entonces de aquí parte la física, la violencia física y la sexual. Y bueno, por eso debemos de tener mucho cuidado, ya que no hay que esperar un golpe o nada de eso. La violencia física se traduce en cualquier acción que provoca daño o sufrimiento físico y afecte la integridad de la persona. Se manifiesta por la vista de moretones, heridas, quemaduras y hasta un empujón o un jalón es violencia física y jamás se debe excusar. Nada de si me pegas porque me quiere, lo hace por mi bien, yo tuve la culpa, etc. Nada justifica nada de eso. La violencia sexual es aquella acción que amenaza o viola el derecho de una mujer a decidir sobre su sexualidad y abarca cualquier forma de contacto sexual. La violencia sexual no se limita a forzar a una mujer contra su voluntad, sino a cualquier tipo de acoso, explotación, abuso o intimidación, sin importar si se da dentro o fuera del matrimonio o cualquier relación. Por ejemplo, en los matrimonios es algo muy recurrente que pasa cuando una parte del matrimonio quiere obligar a otra a tener relaciones sexuales y esta accede, pero esto suele ser violencia sexual, ya que se está cometiendo un abuso o una violación, ya que esta persona no quiere, y aquí es cuando no se respeta el derecho a decidir. Incluso también cuando se están teniendo relaciones sexuales con preservativo y la otra persona se lo quita, eso también es una forma de violencia sexual. La violencia simbólica. Esta es la más común y la que más se ve. Es aquella que recoge estereotipos, mensajes, valores o signos que transmiten y favorecen el hecho de que se repitan relaciones basadas en la desigualdad, el machismo, la discriminación o naturalización de cualquier rol de subordinación de las mujeres en nuestras sociedades. Se trata de un tipo de violencia contra las mujeres que es más difícil de erradicar porque está anclado en la colectividad y la mera permisividad lo fortalece. Así sea un chiste o transigencia ante valores que tradicionalmente se han aceptado, dificulta el cambio. ¿Qué queremos decir con esto? Los chistes, canciones, imágenes, la publicidad sexista, etcétera, es parte de la violencia simbólica. En un momentito más vamos a mostrar las canciones que representan un ejemplo de violencia simbólica. Veamos. Bueno, sale la de Yo no soy una de esas, de Alejandro Sanz y Jessie Joy. Y bueno, aporta la llamada cultura de la violación. Es una especie de diálogo entre hombre y mujer que hace alusión a las chicas decentes. Okay. Como si una chica que quiere tener sexo casual con un hombre sea indecente, bueno, aquí se empieza a denigrar. Bueno. Y no deberías haberme tentado, te gusta jugar, si me quieres flamenquito no toques las palmas, a lo mejor es muy tarde para echarte atrás. O sea, de que tú me provocas, ni modo, ya te fregaste. No. Ella lamenta que sea tarde, pero en realidad nunca es tarde para echarse atrás. Obviamente. En cualquier momento que una mujer deba decir no, hay que respetar. Blurred Lines de Robin Thicke y Pharrell. Bueno, es una canción muy divertida. Y bueno, aquí está la letra. Sé que lo quieres, pero eres una buena chica, la forma en la que me agarras, debes querer ponerte indecente, etc. Y bueno, aquí habla de la cultura de la sexualización, que también se incluye en el videoclip, se ve claramente. Si me porto mal, de Soul. Es como la canción parecida a Maluma de 4 Babies, que dice así: Baby, dime cuál es tu plan, no es mi culpa si me porto mal, qué es lo que buscas si te me acercas más, no es culpa mía si me porto mal en la oscuridad, quieres saber si lo que dicen es verdad y me pide más aun sabiendo que la puedo lastimar.
Ok, esto también implica la violencia sexual, que es de cuando me provocaste, ahora te aguantas, no voy a parar, si una chica se me acerca, no importa si ya quiera o no, y pues es su culpa porque me provocó. Um, la verdad no conozco esta canción, La Mafia del Amor, que dice algunas obscenidades. Se trata de esta letra. Ok, esta no la conozco, pero son comunes la palabra denigrante, la alusión a las mujeres como objetos sexuales, propiedad de un hombre u otro, o encima con la cultura de la pederastía u homofobia. Y así hay muchísimas más. Hay una de Guns N' Roses, un grupo de rock and roll, que dice: la amaba, pero tuve que matarla, tuve que ponerla 6 pies bajo tierra y todavía puedo oírla quejarse. Um, Esto se refiere a un maltrato y un feminicidio. Y bueno, Every Breath You Take by the Police. Esta representa una historia de acoso que no puede evitar ir tras ella todo el rato, que dice: cada aliento que tomes, cada movimiento que hagas, cada atadura que rompas, cada paso que des, te estaré vigilando. Esto es alarmante, claro que sí. Piki Piki de Joey Montana. Le digo hoy a ella, me dice goodbye. Le digo: nena, como tú ya no hay. Dice que tiene novio, pero yo no le creo. Es bailar contigo, nena, pero yo no puedo. Ella me gusta, pero nunca me hace caso. Me mira como si fuera un payaso y aunque la intente, al final no tiene rechazo. Ok, aquí es de claramente no le gustas, no tienes por qué insistir porque estás incomodando. Aquí claramente no se da a respetar el no es no. Okay. Y cabe mencionar, como aquí bien lo dice, las chicas no son propiedad de nadie ni de sus parejas, y es de migrante que se muestre más respeto por un novio que porque el simple hecho de que digamos no. La muda de Kevin Roldán y Cali el Dandy. Quiero una mujer bien bonita, callada, que no me diga nada, que cuando me vaya a la noche y vuelva a la mañana no diga nada, que aunque no le guste que tome se quede callada y no diga nada. Ya no hables más y dame un beso, llegó la hora del beso. Ok, aquí quiere reflejar que la mujer tiene que aguantar lo que sea y estar siempre a la merced de su pareja. Que no les diga nada por cualquier cosa que a ella les pueda molestar, que no den su opinión, etc. Entonces, aquí es cuando... Ay, perdón. Continuando con la violencia simbólica, quiero mostrar estos anuncios de publicidad. Este es de los años 50 de México, se ve al parecer. Y bueno, es una escena de violencia donde el hombre le está proporcionando una cachetada a su mujer y dice: me haces esperar como tonto mientras usas tus medias. Evita esta escena usando My Lady, el líquido que evita que corra los puntos de las medias. Porque claro, aquí quiere decir que nuestra culpa, que la culpa es nuestra si nos llegan a violentar. Aquí nos revictimiza bastante. Y bueno, aquí son varios estereotipos de la mujer. Women cannot drive, women cannot be bishops, women cannot be trusted, women cannot speak in church. Ok, aquí dicen varias cosas como las mujeres no pueden manejar, no pueden ser confiables, no deben de hablar en la iglesia. Y bueno, aquí abajo dice: women cannot accept the way things are. Que la mujer no pueden aceptar, las mujeres no podemos seguir aceptando este tipo de estereotipos que pasan. Okay. En la otra imagen dice: women need to be put in their place, women need to know their place, women need to be controlled, women need to be disciplined, women need to be seen as equal. Ok, aquí dice: las mujeres deben de ser puestas en su lugar, deben de conocer su lugar, deben de ser controladas y deben de ser disciplinadas. Y abajo dice: las mujeres necesitan ser vistas como alguien igual. O sea, de que por qué gustan de subordinar a las mujeres y normalizarlo, claro está. Por eso también me gustó mucho esta frase de women cannot accept the way things are. La manera en que están las cosas para la mujer no son nada agradables. Me gustaría también hacer un énfasis en esta.
hay una epidemia de la que no se está hablando. Se ha comprobado que en estos tiempos de cuarentena la violencia contra la mujer y la violencia doméstica ha aumentado bastante, se han incrementado muchísimo los casos y es algo de lo que nadie está hablando.